Buenas noches. Eh, este video se trata sobre el sistema numérico binario, que es el que se utiliza para los sistemas. Empecemos por lo importante. ¿Qué es el código binario? Para un ejemplo es sencillo. La computadora no entiende las palabras o los números como lo hacemos nosotros, que usamos un sistema decimal que se conforma de 0 a 9, sino que él tiende por dos números base, que es el 0 y el 1. Significa que solo hay dos dígitos, significa, por eso se llama base 2, que corresponde a los estados de encendido o apagado. Es como si tuviéramos un interruptor y si lo prendes es 1, si apagas es 0. Eso es lo que entiende la computadora cuando usamos un código binario. Como el sistema decimal usa 10 dígitos y luego se usa para formar diferentes números como el 1, el 10, el 100, los binarios son algo similares, sino porque cada dígito vale dos veces más que el anterior. Contabilizando 0, esto nos da 16 valores posibles para 4 bits binarios, o sea, mover a 8 bits, y tiene 256 valores posibles. Entonces podemos ver cómo la computadora usa con el 0 muchos posibles números, obviamente también dependiendo de los bits. Esto ocupa mucho más espacio para representar. Si usamos el código decimal, estamos viendo que nos está dando 256 valores posibles el solo código binario. Si lo usamos con el sistema decimal, nos va a dar más de 200.000 valores. Y esto puede representar un problema para la computadora a la hora de enviar una información. Por eso se han intentado reinventar nuestro sistema de conteo para hacerlo más complicado para las computadoras. Ellas entienden el sistema binario mucho mejor de lo que entienden el decimal. El binario ocupa más espacio, pero nunca se va a detener. Y es el código binario hace que las computadoras sean un poquito más lógicas. Por eso cada número en tu computadora es una señal eléctrica, y en los primeros días de la informática las señales eléctricas eran mucho más difíciles de medir y controlar con mucha precisión. Tenía más sentido distinguir solo entre un estado encendido, representado por carga negativa, y un estado apagado, representado por una carga positiva. Para aquellos que no estaban seguros de por qué el apagado está representado por una carga positiva, es porque los electrones tienen una carga negativa. Entonces podemos ver que en el sistema binario también se usa mucho la física, y el computador entiende sobre física. Y cuando hacemos de la forma encendida es porque los electrones tienen una carga negativa, que significa más corriente con una carga negativa, por eso es como un encendido. Entonces, si nos basamos al pasado, las primeras computadoras del tamaño de, no sé, un carro, usaron binarios para construir sus sistemas, y aunque usaron unos sistemas hardware y software más antiguos, hemos mantenido los mismos principios fundamentales. Las computadoras modernas usan lo que se conoce como un transistor para realizar cálculos binarios. Obviamente, pues eh, si se ha intentado, si hay un computador, una máquina que usa el sistema alfanumérico decimal, que es la lógica ternaria, y se reduce a la forma en que los transistores se apilan en una computadora. Pero es imposible que el computador entienda esto, ya que va a enviar mucha información. El electrón va a enviar mucha información que no va a ser solo encendido o apagado. Puede que le envíe a la computadora mucha información diferente que nosotros no queremos que haya. Entonces, para nosotros como humanos es fácil entender el sistema decimal, porque entendemos que el 0 y el 9, cada número que se va de ahí al otro, se entiende de una forma. Sabemos que si hay 5 hay 5, si hay 6 hay 6, pero el código binario el computador lo entiende sencillamente como 0 y 1, encendido y apagado. La información se da
la computadora usa la información del código binario, de, la transmite de acuerdo a esa carga electrónica, ¿sí? Entonces, obviamente pues son muchas más fuentes que hay detrás, pero digamos que cada información que nosotros guardamos como código binario tiene una energía, una forma de información que la computadora la transmite de esa forma. Ejemplo, si una información equivale a 11000, esa es una información que la computadora la tiene como un código binario y la transmite de acuerdo a los electrones que se están enviando, y ella lo entiende de esa forma. Pero no es tan alejado del mundo exterior el código binario del decimal. Pues en cierta forma se hace un poquito complicado porque pues solo entiendes de 0 y 1, no tienes algo más sencillo como sabemos que 100 es 100, sabemos que 200 es 200 y sabemos que 1000 es 130. Si no podemos decir que 1000 en código binario puede representarse de diferente manera. Lo que yo digo se representa en, en un sistema más fácil para nosotros, pero no es muy alejado del, del, del mundo actual. Por ejemplo, 1000 en decimal pues ya es 130. En binario es 5 veces el 1, seguido por un 0 y después el 1000. Entonces no es tan difícil representar un número decimal a un código binario. En ciertas palabras, pensemos en que el sistema binario es como una lámpara en el cual el número 1 representa lo encendido y el número 0 lo apagado. De este modo la lámpara estaría encendida o apagado sin ningún otro fin. O sea, el 1 no te va a representar a ti pausa, el número 1 no te va a representar a ti seguir, o el 0. Y ellos mandan información con bits. Esos bits forman hileras con distintas combinaciones entre los unos y los ceros, que es lo que forman números. Como nosotros formamos el 590, lo formamos con el 5, el 9 y el 0. Ellos lo representan entre 1 y 0 formando un código. La computadora procesa ese código y lo transforma en datos que le indican qué hacer. Ejemplo, yo en estos momentos puedo escribir o ver la hora, cambiar la hora. Ella usa un código binario, el código binario manda esa señal a la computadora y ella lo entiende como esas hileras las entiende ella como una forma de captar la información. El código binario también tiene operaciones básicas como el decimal, que son suma, división, resta. Entonces, pongámoslo de la siguiente manera: 0 más 0 en código binario es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, 1 más 1 es igual a 0. Pero si a ese 1 más 1 le agregamos otro 1, nos va a dar igual 10. Por ejemplo, sumemos tres números en un bit. Entonces 0 más 0 más 0 significa 0. 0 más 0 más 1 es 1. 0 más 1 más 0 es 1. No importa dónde esté el 1. 0 más 1 más 0 es el 1. Porque el 0 no representa un número, sino el que lo representa es el 1. Entonces 0, 1 y 1 es 10. Entonces podemos mirar de esta forma que el 0 no está representando un número y el 1 está representando un 5 y el otro 1 está representando un 5, suma un 10. 1 más 0 más 0 es igual a 1, solo vemos un 1. 0 más 0 más 1, 0 más 0, 1 más 0 más 1 es igual al 10. Entonces seguimos viendo que los dos unos están representando ese número. Ahora miremoslo de la siguiente forma: 1 más 1 más 1 no puede ser 15, sino sería 11, que es igual a 1 más 1, 10, y ya tenemos ese 1 que es 11, pero ese 11 no quiere decir que sea un 11, quiere decir que ese 1 y 1 representa un número muchísimo más grande. Por eso
para explicarlo de una mejor forma, al igual que las reglas para sumar en base de 10, tendremos que hay que situaciones que en el resultado ya no se pueden expresar con un símbolo. Ejemplo, 9 más 1 pues no va a ser 9 más 1 igual 1,0, sino a un 10 exactamente. En el caso que existiera un carry, denominación en inglés o transporte a la posición izquierda inmediato, siempre se produce cuando se suma un 1 más 1, dando un 0 en dicha posición y transportándose un 1 en la posición del próximo símbolo más significativo. El resultado de 1 más 1 será 10, que es igual a un 2 en decimal. Con esto en mente se hace extensivo para cualquier cantidad de números que deseen sumar. Observar que en el último caso, donde se suman los tres unos, se hace primero la suma de dos de ellos que dan como resultado 10. Y luego esta se vuelve a sumar con el otro 1 obteniendo 11, que en un número decimal vendría siendo un 3. Esto es importante cuando, por ejemplo, se deben sumar varios números de más de un bit. Por ejemplo, sumar en binario 7 más 7 más 7. Esto convertido a binario sería sería más o menos de la siguiente forma. Se quería 1 más 1, 1 o 111 más 111 más 111. Entonces, transportemos los primeros tres unos a la izquierda. Con eso no puede faltar ningún espacio. Entonces lo haríamos como una especie de, igual se pues pondré la foto en la edición, pero se pondría 1 más 1, 1 más 1 más 1, más 1 más 1 más 1, más 1 más 1 más 1 más 1. Eso nos da un resultado de 1 sobre 0 sobre 1 sobre 0 sobre 1. Y eso sería todo. Sin embargo, te dejaré una breve explicación en escrito o una pequeña infografía que realicé yo para explicar más o menos cuál es la ideología del código binario. El código binario se trata más o menos de tomar decisiones, ¿sí? Esos son tomas de decisiones. En la vida tú tomas una decisión, sí o no. Ejemplo, te dan una carrera que estudiar, tú escoges si la estudias, no la estudias, pero no te va a dar un tal vez o un después, porque igual eso te va a llevar a un sí o a un no. En eso se basa la vida, en eso se basa el código binario, en que no te puede dar otra información, encendido o apagado.